Y ya estamos con el ingeniero Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de Hort. ¿Cómo ha cambiado el mercado de desarrollo de software en Uruguay en los últimos años? Bueno, buenas tardes y encantado de tener esta conversación. Creo que es importante cuando visualizamos lo que llamamos la industria de tecnología, la industria de desarrollo de software, hay una realidad que es en el tiempo, y si miramos 20, 25 años atrás, por tomar una fecha arbitraria, siempre ha sido en constante cambio. Podemos hablar del fenómeno que generó la aparición de Internet y el impacto que eso ha generado, que generó en el tiempo, luego la aparición abrupta de los dispositivos móviles, luego lo que se llamó el desarrollo de sistemas en la nube o sistemas cloud. Y hoy estamos viviendo otro momento de transformación que tiene múltiples elementos, pero uno en particular y especialmente destacado es la llegada de la inteligencia artificial y particularmente la inteligencia artificial generativa. Entonces, por ahí podemos arrancar. Estaba pensando mientras escuchaba esta respuesta tuya, ¿no? Cómo en la historia de la humanidad no solamente es necesario crear un producto, sino también comunicarlo, y cómo las dos disciplinas siempre fueron de la mano, ¿no? Uh-huh. Totalmente. ¿Sabes que cuando se habla de la innovación es la consecuencia de dos fenómenos, que es la invención y la divulgación de esa invención? Exacto. Entonces, si vos creás algo que es fantástico, pero eso no tiene un uso, o con eso fantástico que creaste no lográs llegarle a una determinada cantidad de personas y generar valor a partir de eso, técnicamente no es una innovación. O sea que ahí la comunicación y la transformación de esa invención en valor para un conjunto de personas es lo que hace a la innovación. Preguntarle eso a todos los que le fueron a golpear la puerta a Thomas Alva Edison, ¿no? Que después lo acusaban de plagio porque, bueno, él sabía comunicar y de pronto quienes fueron a tocar su puerta no sabían tanto de Efectivamente, esa eran grandes inventores, pero no grandes comunicadores. Y ahí entran en juego cosas como la comunicación, el entendimiento de la audiencia, la forma de comunicar, la empatía en la comunicación, todos esos fenómenos. ¿Qué tipo de perfiles buscan hoy las empresas en lo que tiene que ver con tecnologías en Uruguay? Bien, yo creo que ahí es relevante comentar lo siguiente, y que tiene que ver con la evolución que decíamos antes. Uno muchas veces cuando pensamos en la industria de tecnología y la industria de desarrollo de software, es importante visualizar que dentro de esa industria podemos enumerar quizás algunas decenas de profesiones o de actividades técnicas, porque podemos hablar enumeremos las primeras que son fáciles de ver, desde quién es un desarrollador o desarrolladora de software, hasta quien se encarga del diseño de software. Hay otra disciplina que se llama la arquitectura de software, hay otra que es fácil de ver y que probablemente todos hayamos escuchado, que es el testing de software, o sea, el probar que el software efectivamente funcione bien o funcione como debería funcionar. Hay otra componente que tiene que ver con el diseño gráfico del software. Hay otra componente que tiene que ver con el análisis y el manejo de cómo ese software almacena los datos y maneja grandes volúmenes de información. Hay otra disciplina que tiene que ver, y hoy extremadamente relevante, como es la ciberseguridad, cómo aseguramos que los datos y que la seguridad de esa aplicación sea la que tiene que ser. Y por otro lado, también visualizamos dentro de esa misma industria empresas, si lo pensamos a nivel de empresas que se dedican a desarrollar productos de software que luego van a ser utilizados por cientos, miles o millones de personas. Otras empresas que lo que se dedican es a proveer servicios de informática a empresas en particular. Y así podríamos ir enumerando. Entonces es importante visualizar la diversidad, tanto en términos de tareas, como de profesiones, como de disciplinas, como de tipos de empresas también. Vos sabés que yo te escucho hablar y me pregunto si somos tan conscientes de la revolución que estamos viviendo, ¿no? Nosotros cuando pensamos en revoluciones tecnológicas, generalmente, por lo menos los más ignorantes, pensamos siempre vamos hacia la revolución industrial. Y esta es una revolución de grandes oportunidades también, porque todo lo que tú estás nombrando es una cadena mucho más larga, mucho más refinada, es como un gran fractal, ¿no? de experticias, de habilidades también, que una se asocia con otra para hacer funcionar todo, y obviamente es una cadena de oportunidades. ¿Sabes que es súper interesante cómo lo describís? Porque justamente eso hace al hecho de que cuando hablamos de la industria de tecnología, no estamos hablando solamente de la programación. El espectro es muchísimo más amplio, tanto en términos de habilidades, de disciplinas y, como decíamos, de tipos de empresas.
Y eso lo que hace, y ahora voy a hacer tu pregunta de la formación, eso lo que hace es la necesidad de formación, tanto lo que se llama a distintos niveles. Cuando hablamos a distintos niveles podemos hablar de carreras técnicas, de carreras universitarias, de carreras de posgrado, como así también a distintas áreas de especialidad. Volvamos a citar dos ejemplos relevantes de lo que decíamos previamente. Hay un área de especialidad que es la especialización en inteligencia artificial, así como hay otra área muy relevante que es la especialización en ciberseguridad, por citar dos de ellas de este amplio abanico de habilidades y disciplinas que son fundamentales hoy en el desarrollo y construcción de tecnología. ¿Y qué oportunidades concretas podemos decir que existen para los jóvenes cuando eligen estudiar este tipo de desarrollo? Creo que es parte de lo fascinante de la tecnología y mira, déjame compartirlo cuando en varias instancias durante el año tengo la posibilidad de hablarle a estudiantes que están eligiendo qué es lo que van a estudiar en sus estudios técnicos, terciarios o universitarios. Y uno de los aspectos importantes que me genera conexión, porque también me sucede a mí a nivel personal, y creo que en alguna parte te va a tocar a ti también, es, por ejemplo, para quien es fanático de la música. Uh-huh. Hoy desde la tecnología y desde la experiencia y desde el conocimiento en tecnología podés contribuir a la creación musical, así como para quienes son fanáticos del mundo de los videojuegos, podés trabajar en tecnología en el área de videojuegos, así como la tecnología es un factor clave en el área de la salud o en el área de los negocios o en el área de la educación o en el área de las finanzas. Con esto lo que quiero decir es que hoy la tecnología como habilidad es algo tan transversal a todas las disciplinas y diría a todos los aspectos de nuestra vida que desde la tecnología podemos de alguna forma canalizar múltiples pasiones. Uh-huh. Y creo que eso es parte de lo fascinante, porque la tecnología cuando la combinamos con la curiosidad y cuando la combinamos con la creatividad en términos de crear, es lo que podemos crear a partir de la tecnología para cada una de las múltiples áreas y que podía seguir extendiendo la lista. Vos sabés que te escucho hablar, Eduardo, y pienso en que quizás, capaz que soy muy atrevido en pensar esto, o ponerte a vos también, esta pregunta por delante, ¿no? Pero uno piensa, acordate que antes nosotros teníamos 4 controles remotos para manejar los diferentes aparatos que había en nuestra casa. Uh-huh. Hoy en día no solamente tenemos uno, sino que es cada vez más chico, es mucho más fácil de perder. Y uno se pregunta si nosotros como individuos no vamos hacia lo multitécnico también, de alguna manera, porque todo lo que tú estás nombrando, cada vez, y lo digo en el buen sentido de la palabra, cada vez se estrecha más, las especialidades son las mismas, cada vez son más efectivas, pero ocupan menos lugar de alguna manera. Sí, pero yo diría que las especialidades cada vez son más, en realidad. O sea, del punto de vista, si lo miramos desde el punto de vista de la mirada técnica y tanto del ejercicio de la profesión basada en tecnología como del punto de vista de aprendizaje, en realidad las disciplinas cada vez son más, porque en eso que tú contabas del control remoto, que pasa a ser uno y cada vez más chico, el trabajo que hay detrás de eso de electrónica, el trabajo que hay detrás de eso, de lo que se llama interfaz de usuario, de cómo diseñamos ese control remoto. A veces es más fácil diseñar un control remoto con 20 botones que diseñarlo con 4. Porque cuáles son esos 4 y cómo funcionan. Ahí está la magia. Y aprender a usarlos también. Y donde probablemente, dentro de muy poquito en el tiempo, probablemente ni tengamos el control remoto. Le vamos a hablar y le vamos a dar la instrucción. Uh-huh. Y eso, desde el punto de vista de usuarios, probablemente nos simplifique parte de nuestros aspectos cotidianos. Pero desde el punto de vista técnico, la ingeniería y el trabajo técnico que hay por detrás para generar, esto técnicamente se llama lo que se llama interfaz hombre-máquina, o sea, la forma en la cual nos conectamos con la tecnología. De pasar del control remoto de 20 botones al de 4 botones a el poder hablarle y en términos simples, naturales, poder darle una instrucción y que esa instrucción se siga fielmente. Bueno, el trabajo técnico y de ingeniería que hay por detrás es fenomenal. Si alguien está considerando estudiar una carrera en tecnología,
pero no está seguro, porque todavía la tecnología todavía tiene esa cosa, ¿no? Si bien cada vez está más cerca de nosotros y todos manejamos la tecnología, hay un espectrito de cuco que tienen, ¿no? Y de repente a veces la gente puede estar, los jóvenes pueden estar no seguros de si eso es para ellos. ¿Qué le dirían ustedes? Yo lo que le diría es, primero, el valor y yo diría para decirlo en términos fáciles, el disfrute de poder crear a partir de la tecnología. Y donde en el área de tecnología estamos aquellos que les gusta la parte más técnica, pero como decía previamente, están aquellos que lo que les interesa es más el poder diseñar o conceptualizar cómo el usuario o la usuaria van a interactuar con la aplicación móvil, o aquello que le interesa más es el diseño visual. Entonces el espectro es tan amplio en términos de cómo podemos canalizar intereses, cómo podemos canalizar la curiosidad, cómo podemos canalizar la motivación a partir de la tecnología. Yo creo que eso es una oportunidad fenomenal. Estamos, hace un tiempo ya, yo te diría que, me atrevo a decir que quizás un poquito menos de 20 años, que estamos criando a nativos digitales también, que me parece que eso ha cambiado un poco la matriz educativa, o tendría que cambiarla de alguna manera. Es decir, muchas veces estas generaciones cuando llegan a la tecnología, no llegan a la tecnología, nacieron con la tecnología. Y es como que me parece a mí que el desarrollo de estas enseñanzas ha tenido que cambiar también con el tiempo. Es decir, no es como mi generación, que teniendo 20 y pico de años tuve que aprender a usar programas de diseño para poder trabajar como diseñador gráfico, porque el lápiz y los colores, a no ser que fueras a escanear y después retocarlo en la máquina, no corrían más. Ellos vienen hablando el mismo idioma también. Sí, y eso parte de lo que implica también es generaciones que ya tienen incorporada como parte de su intuición, o sea, es intuitivo el resolver ciertas situaciones, ciertos problemas en base a la utilización de tecnología. Yo siempre utilizo un ejemplo fácil de ver que es este. Es decir, si a nosotros, si estuviéramos en una ciudad que no conocemos, nos puede pasar acá, pero digamos una ciudad que no conocemos, y nos dicen que tenemos que ir de un punto a otro, para nosotros es intuitivo el decir vamos a usar Google Maps o Waze. Es intuitivo, no lo pensamos ni un segundo en nuestro cerebro. Y confiamos en él. Eso es un muy buen punto también que tiene que ver con el sentido crítico, y es un punto relevante y podemos hablar de eso. Pero es parte de nuestra intuición. Bueno, yo creo que hoy los jóvenes y las jóvenes hoy tienen incorporado como parte de su intuición un enorme conjunto de herramientas y capacidades tecnológicas que ya piensan partiendo de la base de su disponibilidad, piensan partiendo de la base de esto lo puedo resolver utilizando esta tecnología, esto lo puedo resolver utilizando esta otra tecnología. Es muy interesante, y uno se pregunta también cómo se para el mercado uruguayo. ¿Es competitivo el mercado uruguayo en el exterior? En la región y en el exterior, obviamente. Voy a hacer una pequeña referencia histórica. Yo estuve 17 años trabajando en Microsoft, buena parte de ese tiempo como director de un área a nivel regional y otra parte de ese tiempo como director de un equipo de ingeniería e innovación a nivel global. Con lo cual tuve la oportunidad de trabajar en múltiples países, con equipos distribuidos, un equipo distribuido en distintas partes del mundo. Y siempre me encontré con tanto profesionales uruguayos especialmente destacados, como también empresas uruguayas que tenían un alto grado de consideración en distintas partes del mundo. Utilizo este ejemplo para decir, efectivamente, la industria uruguaya es muy bien reconocida, primero en la región, en Latinoamérica, en Estados Unidos, que es el principal mercado de exportación de productos y servicios de tecnología, así como también en Europa y Asia. Entonces hay una excelente consideración por parte de, llamémosle, de los mercados extranjeros, de las empresas uruguayas y de los profesionales uruguayos. Eso tiene que ver con quienes han ido construyendo esta industria y tiene fuertemente que ver con la sólida, históricamente sólida formación en tecnología en los diferentes niveles de formación. Con lo cual, en resumen y para decirlo fácil, tenemos profesionales en el área de tecnología excelentemente formados y reconocidos a nivel global. Eduardo, ¿qué rol juegan estas carreras cortas en lo que podríamos definir como el ecosistema del desarrollo de software?
Bien, tú mencionabas las carreras cortas para situar, es decir, así como quien decide estudiar en el área de tecnología puede elegir estudiar ingeniería en sistemas o licenciatura en sistemas, ambos son carreras universitarias. Existen también lo que se llaman carreras cortas, típicamente, por ejemplo, analista programador o analista en tecnologías de la información, carrera de 2 y 3 años respectivamente. Estas carreras lo que permiten es una muy buena y sólida formación técnica que permite tener un desempeño en el mercado laboral, que permite, particularmente la carrera de analista en tecnología de la información, permite especializarse, por ejemplo, en el área de seguridad, de ciberseguridad, o por ejemplo, en el área de desarrollo para la nube, de desarrollo para cloud. Y tiene un rol muy importante, porque en esto si conectamos con lo primero que decíamos de la amplitud del mercado laboral y la necesidad de, también digámoslo en términos fáciles, es decir, una empresa de tecnología, una empresa tipo de tecnología en Uruguay que tiene 70 profesionales, no necesariamente necesita 70 ingenieros e ingenieras. Lo que necesita es una variedad para no repetirme, en las distintas habilidades que mencionamos al principio. Entonces, estas carreras técnicas tienen un rol muy importante en términos de inserción laboral, tienen un rol muy importante en términos de formación, específicamente en habilidades técnicas, y al mismo tiempo, para aquellos que tienen, llamémosle, una vocación particular por continuar sus estudios o por continuar su desarrollo, estas carreras lo que dan es una base sólida que permite que, para alguien que termina esas carreras y luego quiere seguir estudiando y profundizando, tiene los conocimientos de base, los fundamentos necesarios para poder seguir haciéndolo. Y es maravilloso lo que estamos hablando, Eduardo, porque uno es de una generación donde lo bueno pasaba en Estados Unidos, en Japón, ni te digo en Alemania, en Inglaterra, y eso es algo que ha tenido de bueno la tecnología con la comunicación. Volviendo al principio de esta conversación, podemos formarnos en nuestra casa y trabajar. Cuando hablo de nuestra casa estoy hablando de nuestro país, ¿no? De esa democratización y esa curiosidad también, me imagino, que hay en el mundo por parte de quienes de los tomadores de decisión, de ver en diferentes puntos del globo dónde están las mentes brillantes y cómo capitalizarlas también. Sí, ¿no? y de hecho la pandemia fue un gran habilitador, o diría consolidador, del trabajo a distancia, con lo cual hoy tenemos un número muy importante de profesionales que están aquí viviendo en Uruguay y trabajando para múltiples partes del mundo, adaptándose a las zonas horarias y a los usos horarios distintos. Lo digo en términos pintorescos, digamos, el hecho de esos desafíos que uno se empieza a encontrar cuando empieza a trabajar para distintas partes del mundo, pero pudiendo vivir aquí, en Montevideo, en distintas ciudades del interior, etcétera, y trabajando para cualquier parte del mundo. Eso ha sido un gran habilitador. Yo particularmente en mi carrera en Microsoft tuve la suerte de trabajar desde aquí, pues siempre me quise mantener aquí, pero trabajando para múltiples países, como digo, desde Filipinas hasta la costa pacífico de Estados Unidos, pero una etapa muy temprana del trabajo remoto. Hoy esto es una realidad, hoy esto es un hecho consolidado y esto permite que, como decía, que profesionales puedan trabajar para empresas de distintas partes del mundo desde aquí, desde Uruguay. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la industria del software en Uruguay hoy? La industria del software, también conectando con lo que decíamos al principio, ha sido particularmente la tecnología, por la forma en la que evoluciona, está en constante cambio. Y así como parte de lo fascinante que tiene la industria de tecnología tiene que ver con la diversidad, lo que hablábamos antes, también parte de lo desafiante de la industria de tecnología es que requiere y pone en nosotros una necesidad de estar constantemente actualizándonos. Esto lo conecto, tú preguntabas los desafíos. Los desafíos es parte de la transformación tecnológica por la que estamos pasando hoy, con un fenómeno muy claro que es el fenómeno de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, y acá para ser claro, hoy nos encontramos a veces con titulares que generan cierto ruido de no se necesita más programar porque un sistema de inteligencia artificial lo hace por vos. Efectivamente, un sistema de inteligencia artificial ayuda a acelerar el proceso de programación, pero el sentido crítico, el discernimiento, el dar las instrucciones correctas, lo que requiere es de un programador o de una programadora, o de un arquitecto, una arquitecta, así lo llamamos en el mundo del software también, además de las casas, un ingeniero, una ingeniera, que son quienes toman las decisiones, que son quienes dan las instrucciones correctas, quienes son
quienes planifican, que son quienes van a interactuar con los clientes o con los usuarios para entender qué es lo que necesitan. Entonces, parte de lo que hemos visto en la evolución de la industria de tecnología es como cada nueva, de alguna forma, generación tecnológica, lo que genera son nuevas áreas de especialidad, lo que genera son nuevas profesiones, no profesiones en términos de la formalidad, sino nuevos tipos de tareas que requerimos hacer para poder construir tecnología, para poder construir software y para poder proveer servicios de tecnología. Y hay algo que me parece importante, y vos tenés toda la libertad de corregirme, Eduardo, pero una vez que uno termina una carrera y se desarrolla en esa carrera, este mundo de hoy le da la posibilidad a uno de reinventarse también dentro de esos conocimientos, dentro de esa carrera, siendo fiel a lo que estudió, pero innovando también, y eso me parece que está muy bueno y es uno de los valores que tiene esta época. Sí, y voy a conectar eso que decís con una palabra que usamos los dos en distintos momentos, que es la curiosidad. Yo creo que la curiosidad es de las características más importantes y es parte de lo que pienso cuando pienso en términos de los estudiantes, es de los aspectos que más busco que logremos generar, porque la curiosidad es la que te motiva, la que te incentiva, la que te da energía para desarrollarte, para buscar conocimiento, para generar conocimiento por tus propios medios. Entonces es esa, llamémosle esa chispa extraordinaria, es la curiosidad. Y mirá, que si no fuera por curiosidad, estaríamos en las cuevas todavía. Ni te digo, y si no fuera por curiosidad, ni garrote tendríamos, mirá lo que te digo. Ahí está. Pero yo creo que parte de lo fabuloso del momento en el que vivimos hoy es el acceso a información, el acceso a contenido, el acceso a conocimiento, que utilizando la tecnología correctamente, usando la tecnología correctamente y combinando con la curiosidad, el acceso a información y a conocimiento es infinito. ¿A dónde nos podemos dirigir, Eduardo, para saber qué podemos estudiar en ORT, por ejemplo? Porque obviamente es todo muy diverso y todos tenemos intereses diferentes. Bueno, pensando en nuestra facultad de ingeniería en ORT, estamos en Cuareim y Mercedes, pero particularmente ort.edu.ui, que es nuestro sitio web, y ahí van a encontrar fácilmente la facultad de ingeniería. Así que encantados aquellos que estén interesados o que quieran saber más al respecto. Ingeniero Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de ORT, un placer conversar contigo. Encantado de esta conversación, gracias.